alquiler de viviendas en los últimos tiempos, y sobre todo también en 54 millones de familias que sufren cualquier tipo de carencia habitacional. Esto es una cifra que ha podido cambiar quizás en los últimos tiempos porque esto cada día se ve más complicado todo. Así es. Y queridos amigos, vamos a hablar de inmediato con Roberto Horta, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Roberto Horta Martínez, también con Ricardo Cusano, quien es expresidente de Fede Cámara, y tratando de hacer contacto con José Manuel Puente. Ya lo tenemos en Ya lo línea, tenemos perfecto, por también. teléfono. Estamos Es todos. profesor titular del Centro de Políticas Públicas del IESA. Bueno, yo no sé, aquí son 3/4 bates. Yo creo que es mejor que los dejemos hablar a ellos tres y que la mesa la hagan ellos. Porque, bueno, yo diría que pidiéndole permiso a Ricardo y a José Manuel, pues hablar con Roberto Horta, que como es presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, nos puede reforzar esta cifra que dábamos. 54 millones de familias sufren de algún tipo de carencia habitacional. ¿Cuáles son los motivos? ¿Es que no pueden porque no les alcanza el dinero? ¿O es que realmente también el sector construcción, que es el principal empleador del país, está detenido, está parado? Bienvenidos. Adelante, Roberto. Buenas tardes, Alba, buenas tardes, Toto. Hola. Saludos a Ricardo y a José Manuel. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente, adelante. Bueno, la cifra que mencionas, yo creo que para saber cuál es la realidad del tema habitacional en Venezuela, hay que hacer un nuevo censo. Ujú. Si recordamos, se hizo un censo escalonado hace unos años atrás. No conocemos los resultados de ese censo y pienso que con el tema de la diáspora, con toda la movilización incluso que ha habido internamente en Venezuela, que algunas personas se han mudado de una ciudad a otra, la única forma de saber la realidad habitacional, cuál es el déficit, es haciendo un nuevo censo, porque es que los últimos 10 años fueron unos años, han sido unos años de muchísimo movimiento poblacional, personas que se fueron, otras que están volviendo. Entonces, la única forma de determinar eso es a través de un censo. En el tema de arrendamiento, nosotros desde hace varios años venimos insistiendo en la reforma de la ley de arrendamientos de vivienda, una ley promulgada en el año 2011, en la cual, año en que nosotros ya desde esa época veníamos advirtiendo cuáles iban a ser las consecuencias de esa ley. Bueno, años después es evidente que esa ley no promovió el alquiler de viviendas, más bien lo restringió. Si nosotros revisamos cualquier portal inmobiliario del país, solo el 10% de las ofertas son alquileres. Solo el Cuando 10%. Lo demás es venta. lo demás es venta, pero Ujú. claro, cuando baja a las cifras de cierre es un porcentaje mayor, pero la gente no se siente cómoda, los propietarios principalmente, con arrendar una vivienda en vista de que esta ley, bueno, restringe de Ujú. manera importante el Sí. canon de arrendamiento que se puede cobrar, restringe, o sea, manda primero al obliga al propietario a ir a la superintendencia a regular el alquiler, después a que le sellen el contrato en la superintendencia. Es decir, un procedimiento totalmente engorroso. Y aunado a lo más grave, que es un amparo que está vigente en el Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe la ejecución de cualquier sentencia que le dé la razón al propietario. Es decir, después de usted pasar un propietario pasar varios años en un procedimiento administrativo en la Superintendencia de Arrendamientos de Vivienda, tiene que ir varios años a los tribunales, y si lo logra, no puede obtener la devolución de su propiedad en vista de que hay un amparo que no se lo permite. Ujú. Entonces, eh, en este tema, ahorita, en el mes de diciembre, el mes del año pasado, el gobierno nacional, el Ejecutivo, anunció un plan denominado Arrienda Seguro. Ese plan, aunque es un anuncio, nosotros vamos a hacer, como ya hemos sido convocados, bueno, se van a iniciar una cantidad de reuniones y esperamos que eso implique un cambio en la política pública que ha sido muy restrictiva en los últimos años en el tema de arrendamiento y sea el primer paso para se genere una estructura jurídica donde tanto el propietario como el inquilino estén protegidos en sus derechos y se promueva masivamente la oferta de arrendamientos en alquiler, porque esos miles de apartamentos y casas que actualmente se encuentran desocupados, que vemos en cualquier parte del país, deberían salir a arrendamiento, y lo cual beneficiaría
a los jóvenes, porque una oferta masiva evidentemente va a traer alquileres más accesibles, va a traer condiciones más accesibles para todas las familias y eso aunado que en Venezuela actualmente no hay crédito bancario. Prácticamente la única opción que tiene una familia venezolana habitacional en este momento es el alquiler. Es el alquiler, pero tiene que haber una oferta masiva. Claro, Sí. el alquiler o vivir en familias de más de 5, puedes quedarte Mira, con yo antes que papá y continúe mamá. la discusión, debo corregir, son 5.4 millones de familias, más o menos era la cifra, Sí, no, sí. no 54 millones, no tenemos no esa somos- población no en somos Venezuela. tantos. No somos tantos, ni mucho menos cuando se habla de familias. Sí. Ahora, 5.4 millones, a ver, Toto, ¿qué querías decir? Porque el No, es crédito que, bancario también es importante eso. Tenemos en línea también a José Manuel Puente, economista y profesor titular del Centro de Políticas Públicas del IES, y a Ricardo Cusano, expresidente de FECámara. Hablando de esto, tema de las políticas públicas, faltó mano del gobierno en este sentido ahorita cuando estamos viendo que muchísimos jóvenes lo que ven es en la emigración la única forma de independizarse, cuando pues la más reciente encuesta te dice que 80 salarios mínimos son los que cubren la canasta pública. ¿Falta más allá del plan arrienda del que estaba hablando Roberto? Ricardo Cusano. Hola Toto, saludos Alba. Mire, yo creo que no es que faltó mano, sino que se le fue la mano, ¿no? Porque digamos, esa visión de la contracción no solo del crédito, sino de no darle el debido respeto y el puesto de honor que tiene la propiedad en cualquier sociedad para que se hubiese generado mayor cantidad de inversiones y esa mayor cantidad de inversiones hubiese ampliado la oferta y esa oferta además hubiese permitido que jóvenes con, no importa si eres emprendedor, si eres de delivery, si haces un oficio o eres profesional, hubiesen tenido un salario que hubiese venido con medidas monetarias, o sea, con una economía que hubiese salvaguardado su poder de compra, ¿no? Entonces, lamentablemente, formalmente, ante la pregunta del encuentro de hoy, de si se puede independizar a alguien, formalmente la respuesta es no. O mejor dicho, son muy pocos porcentualmente en la sociedad quienes pueden, graduarse o tener un trabajo y decidir irse de casa y arrendar y casarse, etcétera, etcétera. Pero lo que puede ocurrir en cualquier momento, que por cierto ocurrió mucho en Venezuela los años 60, 70, 80, o sea, cualquier inmigrante, hablo en primera persona, mi padre, barbero, alquiló primero una pieza, una habitación en un sitio y luego tuvo acceso a una casita y así se compró una casa después. Es que como todo, o sea, el movilidad estándar social era normal. ese. El estándar era a los 18 años salías de tu casa a un sucucho, Exacto. a 35 metros, y después tu salario te iba dando para que te pudiese comprar algo más grande y finalmente una casa. Ese era el estándar. Correcto, Toto. Y por eso digo formalmente. Pero ahora yo siempre intento buscar el lado positivo, no por ser iluso, sino por ver las oportunidades que hay en un espacio de tiempo, ¿no? Pero en la informalidad resulta que sí puede haber una oportunidad. ¿Por qué en la informalidad? Ojo, no lo estoy promoviendo, sino estoy analizando el momento. Porque visto el drama de la diáspora, visto el drama de la cantidad de apartamentos, de casas vacías dentro de Venezuela o fuera, más allá de los riesgos que asume el propietario en alquilarlo, entendiendo que la ley no favorece el respeto a su propiedad, pero se empieza a ver, sin ser especialista, aquí está Roberto, por favor, pero puedes empezar a ver algún movimiento en el arrendamiento, pero porque confías en la persona o porque el entorno de la persona te da algunas garantías. Y son arrendamientos muy baratos precisamente por la misma precariedad. Y esa persona donde hoy alguien hace Yumi y la esposa trabaja, no sé, en una oficina. En fin, hay ingresos de una u otra forma en una familia, siempre precarios, que no lo soporta, digamos, con sostenibilidad en el tiempo, pueden voltearse a quizás alquilar ese departamento o esa casa o lo que sea que estén arrendando. Pero el problema de esto es que ¿cuánto tiempo lo pueden hacer así? ¿Y en qué momento tú puedes tomar la decisión de decir, mira, he ahorrado, déjame, no sé, o intentar comprar ese sitio donde estoy arrendado o irme a otro sitio a comprarlo? Entonces, por eso aclaro, muy pocas probabilidades en lo formal y quizás en la informalidad, visto el desarrollo económico en los últimos años, puede darse algunas oportunidades a la sociedad. José Manuel Puente, que lo tenemos en línea también, qué bueno que estén los tres, como digo, son unos grandes, pues, y que mejor que ustedes para analizar este tema. Quizás la situación económica, José Manuel, tú como economista y profesor titular del Centro de Políticas Públicas del IESA,
el tema económico es lo que más le da miedo a una pareja a formar una familia o a tratar de independizarse, o por qué no pensar en un individuo único que decide irse a vivir a un lugar, un apartamento. Ya no quiere vivir en familia. Exacto, no quiere vivir en familia, quiere vivir solo y no le dan, lo dejan los números. Tiene que ver con el bolsillito, tiene más que ver con eso que quizás con las trabas legales que Roberto y Ricardo nos hablaban. Bueno, Alba, un gran abrazo para ti, para Toto y para mis amigos Ricardo y Roberto. Alba, esto es una tormenta perfecta. Venezuela ha vivido múltiples crisis de múltiples tipos en los últimos 30 o 40 años. El último año en que esta economía creció a tasas robustas fue el año 77. Y después en los 80 comenzó el proceso de inflación y después en revolución llegó la peor crisis económica de la historia de Venezuela, que fue sobre todo entre el 2014 y 2020. Toda esa lluvia durante los últimos 30, 40 años destruyó el ingreso del venezolano, empobreció al venezolano, y hoy el venezolano tiene el ingreso mínimo, el salario mínimo y promedio más bajo de América Latina. Un salario que es más bajo que el de Cuba, que el de Haití, que el de Honduras. Entonces, obviamente, el factor económico es clave, porque teniendo el salario más bajo de América Latina, se te hace casi imposible poder acceder a un metro cuadrado de una casita, de un apartamento. Pero si además a eso le sumas que desapareció el crédito por múltiples razones, yo lo puedo analizar después con más detalle, que te es imposible apalancar la compra de una vivienda, primero por su costo, porque tu ingreso es mínimo, es muy pequeño, pero además no tienes apalancamiento financiero, obviamente se te hace imposible. Si a eso le sumas todo el marco jurídico que atenta contra los incentivos a arrendar tu casa, tu apartamento, y que deja básicamente desnudo a los propietarios, y muchos de ellos optan por no alquilar porque el riesgo que corren es muy alto, tienes una tormenta perfecta que hace que la mayoría de los venezolanos no puedan ni comprar ni alquilar vivienda, apartamento o casa. Entonces son como muchos factores, y particularmente en los últimos 10 años ha sido devastador, porque has tenido 7 años de recesión consecutivos donde la economía ha perdido, y con esto cierro la idea, 75% de su PIB, de su capacidad de producción de bienes y servicios, vivió el proceso de hiperinflación más largo, o el segundo más largo que ha habido América Latina después de Nicaragua, entre el 2017 y 2021, y eso te lleva a tener los salarios más bajos de América Latina, que dejan simplemente sin ninguna capacidad de compra de bienes inmuebles o de alquiler a la gran mayoría de los venezolanos. Son una minoría los que alquilan o compran vivienda en Venezuela hoy en día. Hoy en día, porque lo que tú decías, el tema del crédito nos mató a todos, porque antes tú podías, cuando te ibas a mudar, porque tenías 18, te acabas de casar, la lavadora la comprabas a crédito. Claro, pero ahora no hay crédito. Tienes que pagar la lavadora más la casa, no te da sencillamente. Y Roberto Horta Martínez, presidente de la Cámara Inmobiliaria, yo creo que Venezuela no puede ni siquiera generar riqueza generacional, es decir, que tú no te pongas a vender tu casa, sino que la pongas a alquilar para dejar riquezas a tu familia, ¿no? Sencillamente, el venezolano se está tratando de deshacer de todas sus propiedades en este momento, como tú lo ves. O los tienen cerrados. Mira, en realidad pasa que tenemos dos tipos de venezolanos, los que están viviendo afuera y los que viven adentro. Los que están viviendo afuera, evidentemente, muchos de ellos tienen inmuebles desocupados, lo cual es un problema no solo para ellos, porque les genera gastos, tienen que pagar de igual manera los condominios, mantener una propiedad desocupada que por lo general tiende a deteriorarse más rápido que una que está ocupada. El tema que eso genera a los edificios, porque un edificio donde está la mitad de los apartamentos desocupados o la tercera parte, evidentemente hay retrasos en los pagos de las cuotas. O sea, eso genera un problema social, el hecho de tener todas esas viviendas desocupadas, pero es una gran oportunidad y por eso insistimos muchísimo en que no solo el plan Arrienda Seguro que ha anunciado el Ministerio de Vivienda, inclusive el presidente de la República, no solo implique una política un cambio en la política pública inquilinaria, sino que tiene que modificarse la ley. Porque si no se modifica la ley, vas a tener el mismo procedimiento complicado en caso de que el inquilino no pague, en caso de que el propietario necesite la vivienda para sí mismo, para y no se la den. Familia. Entonces, eso hay que resolverlo. Si no, vas a tener, por ejemplo, el tema que mencionaba José Manuel y Ricardo, el tema de si la gente tiene para pagar un alquiler
¿Cuántos venezolanos jóvenes no se van al exterior a compartir un apartamento en arrendamiento? Eso perfectamente lo pueden hacer acá. Sí. El tema es que no es factible porque el ingreso familiar, los sueldos son muy bajos. Eso. Pero es que también, no, y perdona que te diga, y el grandísimo problema ahí también es que tú vas a alquilar teniendo 18, 25 años y el mismo propietario te pide una serie de requisitos que lo dicen. Mira, yo soy soltero, no te voy a alquilar a ti. O sea, la desconfianza en cuanto a tus características personales también juega un factor. Sí, Toto, ahí nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, varias cosas que pasan. Las personas que arriendan pero no quieren arrendar a familias con niños, cuando en realidad la mayoría de las personas que buscan arrendamiento son familias. Entonces, eso que por cierto, aclaro que eso no le da ningún beneficio adicional al inquilino. Por eso siempre insistimos en que tienen que dársele oportunidades de adquirir las familias con hijos, al igual que los que no las tienen. Entonces, el tema también es la capacidad de ahorro. Supongamos que el día de mañana activan los créditos bancarios. ¿Puede una familia venezolana reunir la inicial? Porque el banco habitualmente te presta el 75% del valor del inmueble, pero ¿puede una familia en la actualidad reunir el otro 25%? Yo lo dudo mucho. Yo también. Entonces tenemos un tema macroeconómico muy preocupante, pero vemos también que, oye, desde el Ejecutivo Nacional, desde la Asamblea Nacional, los cambios son muy lentos. Es la tormenta perfecta. Venezuela está en una emergencia, necesita cambios rápidos, cambios contundentes. Y bueno, el empresariado, y Ricardo lo sabe muy bien, y quienes formamos parte del directorio de Fede Cámara, el empresariado está haciendo un gran esfuerzo en tender puentes, en que haya comunicación, pero en lo particular sentimos que esos cambios son muy lentos, que muchas veces las propuestas que se hacen no se toman en cuenta. No se concretan, y el país necesita urgentemente reactivar la economía y reactivar las oportunidades para los venezolanos. Es la tormenta perfecta que hablaba José Manuel Puente, que yo quisiera preguntarle a Ricardo Cusano, que estuvo llevando Fede Cámara muchos años y sigue ligado al mundo empresarial. Si esto también no solamente se ve en el caso de la independizarse pues como pareja, como que los muchachitos que se va a casar, que es lo que uno piensa, oye, ¿dónde irán a vivir? No tienen dónde. No. Desde el punto de vista empresarial, los sectores económicos que dan vida o que hacen vida en nuestro país también deben tener los mismos problemas para arrendar, también tienen los mismos problemas para poder independizarse. Quizás hay mucha gente que tiene ideas maravillosas y que no las puede poner en práctica, sino que se queda donde está, aunque no esté muy contento, ¿no? Es exactamente igual, Alba, porque al final una empresa lo que puedes estar es alquilas metros cuadrados, no para dormir, sino para producir. Y entonces, bueno, tienes condiciones, en fin, no está el entorno, digamos, sembrado para haber cosechado un entorno donde un emprendedor pudiese decir, un emprendedor de cualquier nivel, desde alguien que esté echando códigos y creando aplicaciones, pensando, no sé, en inteligencia artificial, hasta quien esté abriendo desde su casa, haciendo donas, y luego las donas son buenas y quiere crecer en un pequeño local. Es extremadamente complicado, porque primero no tienes crédito, segundo, en Venezuela posiblemente, así como somos una sociedad donde nuestra esencia es de hacer link rápidamente con las personas. Sí. A pesar de eso, y de que somos dicharacheros, y llegas a mi casa y en menos de media hora te brindo un café y eres mi hermano. Y te digo mi amor. Por otro lado, la desconfianza la desconfianza y la incertidumbre siguen siendo de los principales productos en el anaquel de la sociedad venezolana, ¿no? Sí. Entonces, no deja de ser fácil, y como bien decía Roberto, además cuando tú no tienes garantía sobre la propiedad, yo te voy a traspolar desde la visión del gobierno. Tú tienes una propiedad por la cual trabajaste, vives en tu casa y trabajaste mucho tiempo para comprarte una segunda. Te hablo de muchos venezolanos en los años 60 y 70. Para vivir después de tu pensión y del alquiler del otro departamento que tienes. Y resulta que el inquilino no lo puede sacar. Bueno, eso es como más o menos que tú llegas a un acuerdo en un campo petrolero con una empresa transnacional, y la transnacional no te pague las regalías y no te pague los impuestos, y tú no puedas sacarlo de la explotación del campo porque él tiene unos niños que mantener en su país. Es exactamente lo mismo. Sí. No, se está haciendo, se solapan los derechos, no se respetan en algunos casos tampoco las obligaciones,
y al final quien paga no es una familia que no se puede desarrollar y un propietario que hizo un trabajo de inversión, digamos, en pequeña, mediana o gran escala, que no puede vivir de ello o no puede evolucionar con ello. Entonces es un momento obviamente complicado que pasa por que la institucionalidad entienda que el modelo de desarrollo tiene que respetar unos parámetros básicos, sí, que es los principios y valores que establece nuestra Constitución, el respeto a la propiedad privada, derecho a la vida, a la educación, a la alimentación, y todo eso, bueno, es una cadena de valores. Tú tienes que cambiar el epicentro. Si el epicentro es negativo, entonces tú construyes un círculo vicioso. Si es positivo, lo haces virtuoso. Bueno, José Manuel, definitivamente ya tenemos que cerrar. Se nos fue el tiempo volando, pero como economistas, ¿sientes que, por ejemplo, el cambio en las políticas públicas, como decía Roberto, podría dar de inmediato resultados para una independencia, por ejemplo, que es el tema que estamos abordando hoy? Uno de los pasos podría ser esto, que la banca empieza a dar la oportunidad de créditos para que las personas puedan tener la posibilidad de que a través del endeudamiento pues empiece a funcionar esa máquina que está tan parada. ¿Crees tú que es posible por allí, José Manuel? Alba, durante muchos años se hicieron muchas cosas mal. Ahora, para que las cosas vayan bien, vamos a pasar muchos años haciendo las cosas bien para que eso tenga impactos directos sobre la gente. Pero, es decir, hay soluciones y las va a haber y vamos a reconstruir a Venezuela. Pero hay que tener paciencia porque después de este desajuste macro, político, institucional, no hay soluciones rápidas ni fáciles. Yo quiero resumir en 3 grandes líneas lo que hay que hacer. En términos económicos, hay que controlar la devaluación, la inflación, poner la economía a crecer, es estabilizar la economía. En términos de derechos de propiedad y legislación inmobiliaria, esa legislación tiene que proteger al inquilino, es central, pero sobre todo tiene que respetar los derechos de propiedad de los propietarios y defender a los propietarios ante el abuso de los inquilinos, porque al final cuando hiperregulamos el sector, quienes pierden por supuesto son los propietarios que no alquilan su apartamento y tienen altos costos de mantenimiento y se deteriora la propiedad, pero quienes más pierden son los más humildes, que no tienen dónde vivir, no tienen casa, no tienen cómo comprarla, pero tampoco consiguen dónde alquilar en el mercado de alquiler. Entonces el gran perdedor es el más humilde, y entonces es completamente absurdo. Tratando de ayudar al más humilde lo estás perjudicando terriblemente. Y finalmente, el tema del crédito, y aquí también quiero explicar cuál es el problema de fondo. La banca desea prestar dinero, porque ese es el negocio de la banca. Por supuesto. ¿Cuál es el problema? Que mientras tengas inflación, la inflación anualizada para el mes de enero del 2023 fue 440%. Si un banco presta al 30 o 40% para un crédito hipotecario en un contexto de 440% de inflación, va a perder el 90% de sus saldos reales, es decir, no hay ningún incentivo a prestar. Conclusión, el problema no es una decisión de la banca o las buenas o malas intenciones de la banca, sino un ambiente macroeconómico muy adverso que genera desincentivos terribles a el préstamo al crédito. Entonces, el gobierno tiene que generar estabilidad macroeconómica, estabilidad de precios, para que exista un escenario de tasas reales positivas, es decir, tasas de interés que estén por encima de la inflación, para que la banca tenga los incentivos a prestar dinero y no quiebre. Entonces, no se trata solo de buenas intenciones, se trata de política pública, de política implementación económica, de acciones. En economía, en términos de legislación inmobiliaria, de derechos de propiedad y de crédito hipotecario, que efectivamente generen un círculo virtuoso. No es un tema de decisiones simplemente, sino o de intenciones, sino de decisiones acertadas que vayan todas agarradas a la mano y te generen un contexto idóneo para que se reactive la economía, se respeten los derechos de propiedad, se genere una legislación correcta y se active el crédito. Excelente discusión, les agradecemos muchísimo su tiempo a los 3, el tiempo en radio es volando. Gracias Ricardo, gracias Roberto, querido José Manuel, siempre tan atentos con nosotros y les agradecemos porque fue una explicación bastante interesante que podía dar para las 2 horas de programa, ¿viste? Irnos para el corte y regresar y seguir conversando. Mil gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Saludos. Bueno, 1:50 minutos.